Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenido a este espacio de noticias. Es la mejor revista del fin de semana. Usted está en el lugar correcto. Oiga, a ver, le platico. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, puede obtener información sobre los gastos de los contribuyentes a través de las tarjetas de crédito, ¿no? Incluso la autoridad fiscal puede solicitar a los bancos la información que considere necesaria para poder fiscalizar a las personas. Y por eso, bueno, le voy a platicar cómo puede evitar que el SAT revise sus tarjetas de crédito. Tenemos en la línea telefónica al maestro Mauricio Traín, contador certificado, a quien como siempre saludo con mucho gusto. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Buen provecho. Gracias, igualmente, maestro Gracias. Mauricio. Platícanos un poquito de lo que ponía en contexto, cómo evitar pues sí, realmente que el SAT se haga cargo o revise las tarjetas de crédito. Sí, más que una revisión como lo comentas, uh-huh. es un análisis un análisis financiero que hace la autoridad a través de sus diferentes organismos. Por ejemplo, la UIF, ¿sí?, que es la Unidad de Inteligencia Fiscal, que le va a dar la información a partir de lo que reciba de las instituciones financieras. Pero para entrar en materia, por llamarlo así, que cuando surge una discrepancia fiscal o por qué nos comienzan a auditar en este sentido o a revisar nuestra información financiera a través de nuestras erogaciones. Creo que por ahí, y como bien lo dices, es un tema por demás importante porque parecería que a nosotros nunca nos podría suceder. Sin embargo, cuando hacemos mal uso de nuestros recursos, podríamos caer en este tipo de cosas. Ejemplo, si nosotros tenemos una tarjeta de crédito y no le damos el uso correcto a esa tarjeta de crédito, podríamos tener este tipo de situaciones. No es otra cosa la discrepancia fiscal, que no se pone de acuerdo el contribuyente con la autoridad de acuerdo a lo que gana y de acuerdo a lo que gasta. Y entonces en este sentido viene este análisis y saber si tú estás gastando o erogando, teniendo ciertos gastos por 10,000, 15,000, 20,000 pesos, pero nada más me declaras o la institución financiera me reporta 10, ¿de dónde estás sacando lo demás? Eso es el gran tema que tendríamos que responder la autoridad cuando nos llegue a tener una notificación. Que tiene la autoridad fiscal, tiene todos los recursos y tiene todas las facultades para poder hacerlo. En el artículo 91, ¿sí?, se declara lo que es una discrepancia fiscal y una vez que nos manda un oficio, los días que tenemos para contestar este tipo de oficio. Y si no le contestamos o no satisfacemos sus necesidades, entonces todas estas erogaciones que hicimos se vuelven ingresos acumulables y nos van a hacer pagar impuestos. Sí, ese es el tema. Sí, por aquí decía también, pues en la medida de lo posible evitar retirar efectivo de la tarjeta de crédito, porque el SAT puede pues suponer también que no se pagaron los impuestos correspondientes por dicho dinero. Exactamente. ¿Qué sucede? Aquí yo creo que no tendríamos por qué vivir con esta Jesús en la boca, por llamarlo de alguna forma coloquial. Si yo saco dinero que sea las menos veces que sea para lo de mi crédito de acuerdo a mi tarjeta, ¿qué uso le voy a dar? ¿Cómo se lo voy a dar? Porque acordémonos que mis ingresos acumulables no son los financiamientos que yo puedo obtener de las instituciones financieras. Mi ingreso acumulable se deriva de una actividad económica. Y si yo tengo una tarjeta de crédito y saco en efectivo el dinero, no es un ingreso acumulable. Pero si yo no tengo un ordenamiento financiero correcto, bien organizado, pues el día de mañana no le voy a poder acreditar las presunciones a la autoridad y es cuando voy a tener los problemas. Yo puedo ir y retirar el dinero, sí, y qué ordenamiento le doy. Prácticamente tengo que estar haciendo una contabilidad personal, unas finanzas personales muy bien ordenadas y organizadas para poderle dar la explicación a la autoridad
siempre que la autoridad no le cuadren mis números. O sea, yo voy a sacar el dinero, lo voy a tener y voy a llevar mi contabilidad que saqué dinero en efectivo y después voy a hacer los pagos respectivos. Pero entendámonos que, y siempre lo hemos manejado así, que la tarjeta de crédito no es una extensión de mis ingresos, es una fuente de financiamiento, y así lo tenemos que entender y manejar, para evitar todo ese tipo de controversias con la autoridad y que estas se vuelvan unas molestias y a la vez pago de impuestos o penas corporales cuando son mayores. También hay otro tipo de ingresos que podemos tener como personas físicas y que si no son declarados en su momento, por llamarlo los donativos que nos pueden hacer nuestros padres o nuestros cónyuges o nuestros hijos, ¿sí? Uh-huh. Si no son declarados cuando son mayores de 600,000 pesos, también vamos a tener este tipo de discrepancias porque tengo dinero en mi cuenta bancaria, ¿sí?, que no ha sido declarado. Y es que anteriormente teníamos como que esta percepción de que mi cuenta fiscal es la que yo le reporto a la autoridad, uh-huh, pero tengo otras 3, 4 cuentas bancarias que tengo operaciones entre sí. Me pagan mis ingresos al momento de prestar un servicio personal independiente y yo lo traspaso a mi otra cuenta. Pero esos traspasos, si no llevo un ordenamiento, no llevo una transparencia en mi contabilidad personal, después el día de mañana, ¿cómo acredito las presunciones de la autoridad o cómo desvirtúo esas presunciones de la autoridad si no tengo cómo hacer? Entonces, las recomendaciones que yo les podría dar es llevar un ordenamiento y una organización en todas mis cuentas bancarias. Ya no nomás es mi cuenta fiscal, sino en todas mis cuentas. Siempre tengo que estar viendo que el dinero de la cuenta A, si hay un traspaso a la cuenta B, lo tenga perfectamente registrado y cómo lo pasé para que el día de mañana que la autoridad me presuma o me invite o me audite, se lo sepa contestar y no tengamos el día de mañana que estar pagando impuestos, sobresaltos y sustos, ¿no? Sustos, ¿sí?, que nos pueden llevar a un litigio o un crédito fiscal impagable. Y bueno, ¿qué les cuento? Mejor hay que estar siempre muy ordenados con todas nuestras cuentas personales. Y siempre, ¿no? O sea, si mi tarjeta de crédito uh-huh personal, que así se maneje, que no la prestemos, porque de repente la prestamos a nuestros parientes, a nuestros amigos, sí, y nos hacen, y después nos pagan el préstamo que le hicimos a través de nuestra cuenta de crédito, y luego ya se vuelve en ingreso, ¿no? Y entonces ya me están depositando el pago que yo realicé, y entonces eso es lo que podría hacer, ¿no? Si yo le presto a alguien dinero, y después me lo regresan a mi cuenta, y ya no me va a empatar ahí mi contabilidad, no me va a empatar lo que yo gano con lo que yo gasto. Ese es el grandioso problema que vamos a tener que estar atendiendo todo el tiempo. Evitemos estas malas prácticas que se hicieron en años pasados, ¿sí? Evitemos esas malas prácticas que se tienen en la actualidad, porque los sistemas tecnológicos que tiene la autoridad cada día son más eficientes para ellos y más dolorosos para nosotros. Sí, qué importante lo que nos comentas, maestro. Oye, la gente que te viene escuchando en este momento, ¿dónde te puede dar seguimiento? Si tiene alguna duda, ¿dónde te pueden seguir? Con todo gusto. Manejo Twitter, uh-huh, como Mauricio Train me pueden buscar y con todo gusto podríamos platicar ahí vía chat para poder aclarar todas las dudas que surjan de este tema y otros tantos que hay de usos coloquiales que todo el día estamos manejando. Que es muy importante. Maestro, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ti. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Es el maestro Mauricio Train, contador certificado. Bueno, pues importante lo que nos platica. Son las 2 de la tarde ya con 39 minutos.